Guionistas, capítulo 198. Crear una serie 6. Sorora, capítulo piloto. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del temporal mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. La semana pasada vimos en 2 podcasts la estructura en 8 pasos de Dan Harmon, una propuesta ideal para narrativas cortas porque reduce el monomito de Campbell a tan solo 8 pasos. Y os dije que iba a probarla en la creación de algún guión. Pues bien, qué mejor que probarla con el capítulo piloto de Sorora, la serie que estoy creando en directo junto a la guionista Andrea Trechan. Hoy lo voy a mostrar en el podcast. Y os recuerdo que en la plataforma de cursos de guión que hay en mi web tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Guión de cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic. Hoy subimos una clase nueva del curso sobre el viaje del héroe en el que analizamos con detalle las 12 etapas del viaje del héroe. Y en la clase de hoy llegamos a la 8ª etapa, la Odisea o Calvario. Nuestro héroe se encuentra en la caverna más profunda, enfrentándose al reto más trascendental y el adversario más temido. ¿Cómo sobrevivirá a la gran prueba de la Odisea? Bueno, pues hoy en la clase del viaje del héroe vemos cómo hacerlo. Y continuamos con los recursos para los suscriptores de los cursos. Hoy subo al almacén de descargas de recursos un PDF con una plantilla para aplicar la estructura de Dan Harmon. Es una plantilla muy sencilla, de una sola página, y la podéis imprimir y usar para vuestros brainstorming o reuniones creativas. El método sería ese, vamos, o yo por lo menos así es como la utilizaría. Me imprimo un papelito o varios papelitos y bueno, te sientas ahí a buscar ideas solo con un grupo de amigos o amigas o compañeros de trabajo a crear historias y y en cada una de las hojitas vas anotando lo que podría ser la estructura de esa historia de una forma rápida y esto os ayuda, es una forma como rápida de crear historias y no solamente en logline, sino crear ya toda la evolución de la historia. Con lo cual, vamos, todos los suscriptores a imprimirla y nada, a escribir. Bueno, como comentaba en la introducción, en este podcast vamos a aplicar la estructura de Dan Harmon que vimos la semana pasada en la creación del capítulo piloto de la serie Sorora. Os voy a poner un poco antecedentes de capítulos precedentes, por si acaso alguien ha llegado rebotado a este podcast y no conoce todavía el proyecto. En el primer podcast sobre Sorora trabajamos la idea y desarrollamos la idea, el logline y la premisa. En el segundo podcast sobre Sorora vimos una forma de documentación. Hicimos una entrevista a Benita Cubero y conocimos lo que es un colegio de monjas de la época de los años 50 en España de primera mano, ya que Benita... me parece un poco raro esto de decir Benita, porque bueno, por si acaso alguien no escuchó el podcast, es mi madre, pero bueno, el caso es que mi madre nos contó cómo era esa experiencia de primera mano, ¿no? De ir a estudiar en una escuela de monjas. En el tercer podcast sobre Sorora vimos otra forma de hacer documentación a través del libro Él frente a ella, y conocimos lo que es un poco lo que era el pensamiento moral dominante de la época gracias a este libro de referencia que bueno, se publicó primero en Alemania, pero vamos, en España en los años 40-50 la verdad es que vamos, venía como al pelo. En el cuarto podcast trabajamos sobre la protagonista, sobre Sorora, y desarrollamos un poco su personalidad, ¿no? El personaje de Ora, que se llama Ora, que viene de Oralia, que ese es su nombre auténtico. En el podcast número 5 vimos el resto de los personajes, ¿no? Y desarrollamos un poco los demás personajes de Sorora, sobre todo la parte del pasado, ¿no? La parte de las monjas y de las otras alumnas. Y bueno, todavía obviamente nos quedan muchas cosas que desarrollar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, sería la estructura, que bueno, básicamente os recuerdo como que hay 2 tipos de estructuras, ¿no? Por un lado estaría lo que es la estructura de la serie completa, es decir, pues cuántos capítulos va a tener, de cuánto tiempo cada uno, básicamente qué estructura general va a tener
y, por ejemplo, en qué capítulos estarán los puntos de giro de la historia. Si analizamos una serie global, yo que sé, por ejemplo, Stranger Things, ¿no? Pues en la primera temporada son 8 capítulos, los 2 primeros son la presentación, los 3 primeros son la presentación, los 3 del medio desarrollan lo que es el conflicto, lo que sería el segundo acto, y luego los 2 últimos sería el tercer acto, ¿no? Y claro, están divididos ahí con sus puntos de giro, ¿no? Claro, pues nosotros también tendremos que desarrollar un poco esa estructura global, ¿no? También, yo que sé si va a tener tramas episódicas, es decir, que comienzan y acaben en cada episodio, o tramas en continuidad que duran varios episodios o toda la temporada, ¿no? O incluso puede haber de las dos. Y por otro lado también está la estructura de cada episodio, ¿no? Que bueno, a partir de su duración, pues cuántos actos va a tener y todo esto. Pero bueno, sobre la estructura global que tendrá la serie hablaremos en otro podcast. En el de hoy vamos a centrarnos solamente en el capítulo piloto. Y para desarrollarlo de forma experimental hemos utilizado la estructura de Dan Harmon. Solo nos hemos centrado en la trama principal, no hemos desarrollado las tramas secundarias y tampoco hemos desarrollado los detalles, hemos ido directamente al grueso de la trama principal. Porque bueno, lo importante es ver si esta estructura nos ayuda a crear la historia. Sabéis que yo casi todas las cosas que estoy haciendo en el podcast, ¿no? Y que esto estoy desarrollando junto con Andrea, las estamos haciendo un poquito como para aplicar todas estas teorías, estructuras, formas de crear personajes, de crear tramas que explico en el podcast, ¿no? Es una forma de mostrar de forma práctica cómo las podéis utilizar vosotros y vosotras. Claro, toda esta parte experimental que tiene Sonora, yo la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y que te ayuda realmente a que no sabemos muy bien hacia dónde va y que vamos creando hasta que nos ponemos a hacer cada uno de estos pasos. Bueno, vamos a ver el piloto de Sonora en los 8 pasos de los que habla Dan Harmon. Que bueno, para él recuerdo que tiene la estructura real de cualquier buena historia es algo circular y se podría como resumir en un descenso a lo desconocido, ¿no? Con los primeros 4 puntos y luego un posible retorno. Pero bueno, vamos a aplicar directamente los 8 pasos a la creación del piloto. El primer paso recuerdo que era el tú, ¿no? Y era como establece un protagonista. Te decía que, bueno, que hay que definir al protagonista y su mundo y según Harmon la mejor manera de conectar a la audiencia con el protagonista es colocando el personaje en una situación en la que el público se pueda identificar. Nosotros este paso en Sonora, la primera escena, lo que vamos a hacer es ver ahora a la protagonista grabando un vídeo para su canal de YouTube. Ahora lo que haces es probar un estupefaciente nuevo y cuenta a cámara lo que está sintiendo. Y bueno, va explicando que experimenta una serie de efectos de una forma muy, muy pedagógica, muy divulgativa, muy didáctica. Y también contesta a algunas de las preguntas que le han hecho los seguidores de su canal de YouTube. Ella, pues eso, habla a cámara con confianza, contestando, y claro, ahí también nos explica que todo el canal forma parte de un experimento para su tesis doctoral, por lo que las publicaciones y los comentarios también entran dentro de su estudio. Y pide comentarios y propuestas sobre más sustancias para probar. Porque os recuerdo que, claro, ella estaba haciendo una tesis doctoral y además de probar todas estas drogas, había introducido en la tesis la comunicación, ¿no? El cómo la gente que opina no opina y todas estas cosas de las drogas, y por eso ella lo divulgaba todo en YouTube y va introduciendo también los comentarios como parte de la tesis doctoral. El segundo punto es la necesidad. Algo no está bien. En esta fase se revela que el mundo perfecto del protagonista tiene algunos agujeros y se hace evidente algo que el protagonista quiere pero no posee. Puede ser un objeto, una persona amada, un MacGuffin, un estado mental, un conocimiento que el protagonista busca, que desea, que necesita, bueno, algo ahí, ¿no? Y en nuestra historia, en este momento, Ora va a visitar a su abuela. Y al llegar a casa descubre a su abuela tumbada en el baño, dolorida. Y su abuela ahí le confiesa que tiene cáncer, que lo oculta desde hace meses y que no lo sabe nadie en la familia. Ora le anima pues, a hacer radioterapia, quimioterapia, pero la abuela se niega a esos tratamientos. Sabe que sí, que son lo mejor para tratar el cáncer, pero a su edad no quiere pasar por ello. Y la abuela le muestra unos preparados que está tomando, ¿no? Los hace para ella misma a partir de hierba, principios activos. Bueno, esto recuerdo como que habíamos pensado que era farmacéutica la abuela. Ahí tenemos también nuestras dudas de saber si realmente luego estudió una carrera y fue farmacéutica o es algo más de manejar las hierbas un poco como tipo fuera de los estudios de los estudios médicos. Bueno, ahí todavía no hay cosas que no tenemos claro del personaje, ¿no? El caso es que ella sí que se prepara estos mejunjes, estas pócimas y los toma, pero le calman un poco, pero no le quitan el dolor. Y entonces, bueno, el caso es que Ora se compromete a ayudarle a su abuela todo lo que pueda con la enfermedad, ¿no? Y como que se mete ese compromiso de ayudar a que deje de sufrir. El tercer paso es ir.
¿no? Que es como cruzar el umbral. Y aquí, según Harmon, tenemos que hablar de qué trata tu historia. La clave es averiguar cuál es el póster de la película. Si trazamos una línea en el círculo que muestra el viaje del protagonista en esta estructura, en la parte superior quedaría el mundo ordinario, que es de donde viene, y en la parte inferior el mundo especial. En este punto el héroe llega al punto especial, que es donde el cartel de la película comienza ya a entregarse, ¿no? Resumiendo, en esta etapa el concepto de la historia se pone en movimiento y el espectador comprende la situación central y el conflicto que genera. El protagonista es desafiado y abandona un poco su mundo confortable. Claro, aquí a partir de la revelación de la abuela que tiene cáncer ahora, lo que hace después la abuela es proponerle probar algo para mitigar el dolor. Y le dice que quiere probar marihuana, que nunca la había probado y que quiere probarla con Ora. Ella ha visto en YouTube, ha visto que tiene un canal, que tiene acceso a muchas sustancias en el canal y de hecho le confiesa que es seguidor del canal y que alguna vez incluso le hizo algunas preguntas, ¿no?, sobre las cosas que toma, que bueno, que al principio lo hizo un poco de forma un poco más bien preocupada por ella, pero vamos, como que la sigue, ¿no? Y de hecho le confiesa como que alguna vez le ha hecho preguntas en los comentarios con un nombre en clave, Espíritu Santo, que el nombre lo sacó de una monja que tenía de profesora cuando estudiaba de pequeña. Que bueno, que tiene muchos recuerdos de aquella época y que bueno, la verdad es que no son muy buenos. Entonces Ora accede a ayudar a su abuela tomando marihuana o lo que sea. Incluso la abuela ahí le ofrece, ¿no? Se viene arriba y le dice que si quiere grabarlo en el canal de YouTube, que puede hacerlo, que a ella ya le da igual, ¿no? Ella también entre los años y la enfermedad, como que le da igual lo que piensen los demás. Incluso le dice que también le puede ayudar en la tesis doctoral, que será interesante ver cómo reacciona su cuerpo de señora mayor a las sustancias, en este caso la marihuana. El cuarto punto es la búsqueda, el camino de pruebas. Básicamente el punto de esta parte del círculo es que nuestro protagonista ha sido arrojado al agua y ahora se hunde o nada, ¿no? Ahora es cuando tiene que empezar a pasar a la acción. En nuestra historia, aquí es cuando Ora, presenta un nuevo experimento en el canal, va a fumar marihuana y no va a hacerlo sola, va a fumar con la abuela. Y explica a cámara las condiciones del experimento, que la abuela está enferma y que quiere fumar para ver si le dulcifican los dolores. Más que uso recreativo, van a ver su uso medicinal. Y entonces, Ora y la abuela fuman marihuana y se van grabando todo esto y poco a poco les va haciendo efectos, se ríen y claro, ya movidos por los efectos de la marihuana, la abuela empieza a contar anécdotas de su infancia en el colegio de monjas, ¿no? Que si les hacían ponerse manguitos para taparse los brazos y no mostrar carne, no mostrar ahí el brazo, que si las monjas les castigaban besando el suelo 3 veces cuando se portaban mal. Y claro, la marihuana ahí sigue haciendo sus efectos y la abuela saca unas sábanas del armario y las dos se disfrazan de monjas. Y la abuela se pone a imitar a Espíritu Santo, que era un poco la madre superior del convento donde iban a clases. Y ahí la abuela bautiza ahora como Sor Ora. Y las dos se ríen ante las ocurrencias que les están pasando. Y ahí la abuela como que les revela que se le ha ido el dolor y juntas van anotando todas las sensaciones que tienen para registrar el experimento en YouTube, ¿no? Y todo lo van contando un poco pensando en YouTube y en la tesis doctoral, claro. El quinto paso de Dan Harmon es buscar, ¿no? Que es lo que él llama el encuentro con la diosa. El objetivo del camino de pruebas de la fase anterior es preparar al protagonista para esta reunión. El héroe en proceso acaba de encontrar lo que estaba buscando, incluso si no era exactamente lo que sabía que estaba buscando. Ese es el punto medio de la historia. Y a partir de ahí se suele producir un giro y el protagonista atraviesa otro umbral, ya que todo lo que pase este punto tomará una dirección diferente. Uno hace una elección, lo atraviesa y luego ascenderá por este círculo que propone Harmon. Es decir, el protagonista aquí como que descubre que al encontrar lo que quería, no ha resuelto el conflicto en el que se metió al entrar en la situación desconocida. Este punto es completamente opuesto al primero, donde el personaje se sentía cómodo. Ahora el protagonista debe encontrarse con la posición más incómoda posible. Claro, esto nosotros en nuestra historia lo traducimos un poco como que, al principio era ella probando sus drogas, controlándolo, todo de una forma controlada, pero claro, aquí está tomando marihuana con su abuela. O sea, no es algo cómodo. No, de la abuela se te puede descontrolar en cualquier momento. Además, una persona que te ha dicho que está enferma, ¿no? Claro, ella está acostumbrada a tomar estupefacientes y sabe que, una cosa son los efectos que pueden además ser distintos para unas personas con otras, con lo cual, sí, vale, le está quitando el dolor, ese efecto está bien, pero no sé, su abuela nunca ha tomado marihuana, no sabe qué efectos le va a dar, ¿no? Y si puede tener algo contraproducente. O sea, ya no está en una zona que controla, ¿no? ¿Y eso cómo lo traducimos en nuestra historia? Que ahora deja de grabar para el canal de YouTube, ¿no? Ya deja de grabar, como ya esa parte del experimento la quitan y se pone a charlar tranquilamente con su abuela ya fuera de cámara. Y claro, ya la abuela ya no siente dolor físico, está por ese lado muy feliz, pero ahí le confiesa que tiene un dolor interno que tampoco es algo de ahora, es algo que le acompaña desde su infancia.
y la abuela le confiesa que le pasó algo muy fuerte en el colegio de monjas, pero no le especifica qué. Es algo horrible que le marcó la vida. Claro, ahí Ora, un poco llevado también por los efectos de la marihuana, insiste en que le cuente lo que le pasó en su infancia, pero la abuela le dice que nunca ha podido hablarlo con nadie. Y que tampoco ahora, que no quiere verbalizarlo, que no puede, que es algo tan doloroso que no puede sacarlo. Y de ahí pasamos al sexto punto, que es tomar. Conoce a tu maker, a tu fabricante, y en este punto el protagonista tiene que sobrevivir al conflicto que aún no se resuelve. Claro, en nuestro caso, vale, ya no siente dolor, pero tiene otro tipo de dolor, ¿no? Esta mitad del ciclo tiene el propio camino de pruebas, ¿no? El camino de regreso. Y claro, despachar al antagonista, que el antagonista de ella a priori es el dolor, ¿no? El sobre todo de la abuela. Es solo el primer paso, ¿vale? Sí, ya le he quitado el dolor físico, pero bueno, aquí las pruebas vienen muy rápido y tiene que seguir resolviendo. En nuestra historia, en este momento, Ora es consciente de que lo que le pasa a su abuela es algo más que el dolor físico de la enfermedad. Y como se había comprometido en ayudarle a paliar su dolor, decidió investigar qué pudo pasarle en su infancia para ayudarla. Y ahí Ora, sube al trastero de la casa de la abuela, rebusca en los baúles y encuentra algunas fotos de su abuela cuando era niña, adolescente, y en una de las fotografías se la ve a las puertas del convento con varias compañeras. También encuentra algunas poesías y escritos de su abuela hechos en su infancia. Claro, ahí Ora reconoce ese convento, ¿no? que es un convento de la ciudad o el pueblo, que todavía no hemos decidido en qué lugar pasa exactamente esto, y va allí al convento donde estudió su abuela y se informa que realmente ya no hay una escuela de alumnas desde hace décadas y que actualmente solo viven en su interior 3 monjas de clausura que ni salen ni dejan entrar a nadie en su interior. El séptimo punto es el regreso, volviendo a casa. En esta fase el protagonista asciende hacia la situación familiar anterior, ¿no? El objetivo está cerca, pero el conflicto todavía como que no se resuelve. La abuela va a buscar ahora porque continúa con los dolores y claro, como ella también se ha comprometido en ayudarla, como que ahora está pendiente. Y claro, ahí Ora le da marihuana y fuman juntas para poder quitarle otra vez el dolor. Entonces ahí Ora como que le confiesa que estuvo investigando en el baúl y le muestra la fotografía de las niñas delante de la iglesia. La abuela le dice el nombre de cada una de ellas como alguna anécdota, ¿no? Del momento que se hicieron la foto. Y ahí la abuela le pregunta ahora si ha probado en su canal, ¿no? Como que toma mucho tipo de estupefaciente con hongos y le da unos hongos alucinógenos que tiene, ¿no? Ella es como muy de las hierbas. Y le dice que pruebe y que le cuente bien cuáles son los efectos que producen. La abuela oyó hablar que estos hongos te producen un gran viaje, pero nunca se atrevió a probarlos. Y se los da ahora. La octava etapa se llama cambio, ¿no? Que es un poco como el maestro de ambos mundos. En el último paso se resuelve el conflicto con la ayuda de los cambios en el protagonista y su situación general, o con la ayuda del objeto o idea que busca en un comienzo. El protagonista en cualquier escala ahora es como un ninja que cambia el mundo, ¿no? Y como que los héroes y heroínas han estado en un lugar extraño, se han adaptado a él, han descubierto el verdadero poder y ahora han vuelto a donde empezaron. Han cambiado para siempre y son capaces de crear cambios. Claro, nosotros aquí obviamente podemos resolver algunos conflictos, pero no el conflicto central porque es una serie y al revés. Ahora es como que va a entrar el conflicto gordo, no lo que sería el detonante de una película donde va a empezar todo lo potente para respecto a los episodios distintos, frente a los episodios que nos quedan, ¿no? A lo largo de toda la serie. Ya que hay algo que va a empezar aquí y que se resolverá en el último episodio, ¿no? Y traducido a nuestra historia, frente a las cámaras de su canal de YouTube, Ora prueba los hongos que le ofreció su abuela y en poco tiempo comienza a tener efectos alucinógenos. Y ahora ahí como se siente flotar. Y entonces, como que de repente tiene una visión, ve una puerta, la abre y, está como en un antiguo recinto de piedra, ¿no? En una habitación como de piedra y en su interior hay varias niñas cosiendo y haciendo punto junto a la monja. Ora siente que el efecto alucinógeno de los hongos le ha llevado como una imagen de la infancia de su abuela. Pero lo que no sabe es que ese viaje en el tiempo es real. Y así terminaría el capítulo piloto de Sonora. Esto no deja de ser una aproximación que hemos desarrollado Andrea y yo en unas horas, ¿no? Como ha sido bajo un primer brainstorming, plantearnos qué pasaría en este piloto. Es obvio que cuando se trabaje más surgirán las tramas secundarias, profundizaremos en lo que hay y cambiaremos millones de cosas. Pero gracias a este ejercicio han surgido cosas sobre la serie que antes no sabíamos, ¿no? Que hace más de 2 días no sabíamos.
Y lo más importante es que ha surgido el motivo por el que ahora viaja al pasado. Porque claro, nosotros sabíamos cómo lo hacía, ¿no? Cómo era el viaje, los hongos, el rollo alucinógeno y a dónde viajaban. Pero no porque lo hacía. Ahora hay un motivo, ¿no? Quiere saber qué le pasó a su abuela que le hace sufrir tantos años después y que ni puede verbalizar. Hemos dado protagonismo a la abuela, que era un personaje que hablamos en un momento como que tenía una abuela tal, pero que nunca habíamos pensado, y de repente ahora se ha convertido en un poco como el centro de la historia, ¿no? Pero claro, este motivo también lo queremos trabajar de una forma oculta, ya que ella no sabe que tomando esos hongos va a viajar al pasado. O sea, eso forma parte de este código mágico que hay que establecer cuando uno ve esta serie. Del mismo modo que cuando ves Viaje al futuro, Regreso al futuro, bueno, pues al montarse en el auto, viaja al pasado y ya está, no busquen más. Pero bueno, lo importante es que le da narrativamente un objetivo a la protagonista en la historia, que es saber qué pasó para poder ayudar a mitigar este dolor de su abuela. Y además le imprime un elemento de thriller a la historia que antes no había. Antes realmente sí que teníamos idea de que iba a tener un punto de comedia y un punto de drama, pero esto le ha metido un puntito de thriller que está muy bien, porque eso que le pasó en el pasado a la abuela es la caja misteriosa de J.J. Abrams, de la que hablé en un podcast pasado. Os pongo el link por si acaso no lo escuchasteis. Es ese misterio que va a recorrer toda la temporada hasta el capítulo final, que resolveremos qué es lo que le pasó. Y bueno, al igual que JJ Abrams todavía no ha abierto la caja y no sabe lo que hay dentro de esa caja de magia que le regaló su abuelo hace varias décadas, nosotros todavía no sabemos qué es ese incidente. Y de hecho, bueno, vamos a ir trabajando un poco, pero saber exactamente qué es lo que le pasó no es algo que nos preocupe ahora, sino mantener un poco el misterio. Con esto terminamos el podcast de hoy, en el que hemos aplicado la estructura de Dan Harmon a la serie Sorora, que estoy creando junto a la guionista Andrea Trechan. Y si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, o que compartáis este podcast por redes sociales o boca a boca si conocéis gente que quiera aprender a ser guionista, a ser escritores. Bueno, pues que mire el podcast, que seguro que puede ayudarle de alguna u otra forma. Y como siempre digo, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!